muy grato estar de nuevo con ustedes. Se avecinan, ya son ahora, empiezan el 27 de julio, los Juegos Olímpicos. Van hasta el 12 de agosto del presente año. Es un auténtico menú. ¿En cuántas modalidades, doctor Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano? Don Darío, muchas gracias. Un saludo muy cordial para todos los televidentes. Son 26 deportes los que hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos. Y Colombia lleva una delegación de 108 deportistas contra 76 hace exactamente 4 años. ¿Por qué son más deportistas ahora los que tratan de competir y de obtener para Colombia una presea? Yo creo que es una muestra del desarrollo deportivo que está teniendo el país. Indudablemente venimos creciendo en los últimos años de una manera muy importante. Y en este número hay que tener en cuenta también que a los 67, fueron 67 en Beijing, hay que sumarle un equipo de fútbol femenino que son 18 atletas. Sin embargo, esto sigue siendo un crecimiento bastante grande, llegar a 108. Nos habíamos propuesto una meta de 100 sobre la base de los resultados en los eventos anteriores del ciclo olímpico y creo que tenemos hoy la gran satisfacción, no solamente haberla cumplido, sino haberla rebasado. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo se escogen los atletas? ¿Quiénes pueden participar de los 108? Hay que cumplir unas marcas mínimas internacionales fijadas por el Comité Olímpico Internacional. Y por las federaciones deportivas internacionales de cada deporte, y es una cosa que la afición deportiva la tiene que saber. El solo hecho de clasificar a unos Juegos Olímpicos ya constituye un gran logro, un gran mérito para cualquier deportista del mundo, porque son cientos de miles de deportistas en todo el mundo que están disputando por ser uno de esos 10.500 privilegiados deportistas que van a unos Juegos Olímpicos. Son 10.500 privilegiados que van, de esos 108 colombianos. ¿Qué gana económicamente uno de los atletas, uno de los deportistas realmente que va a participar por Colombia? Bueno, como ganar, no. Todos estos deportistas hacen parte de un programa que llama Deporte Apoyado, Deportista Apoyado, financiado por Coldeportes, en donde reciben mensualmente una subvención económica justamente para garantizarles las condiciones ideales para su preparación. Y sus logros son reconocidos mediante una ley de la República, que es la Ley de Estímulos Deportivos, y dependiendo de la medalla que obtenga en los Juegos Olímpicos, el premio está tasado entre 100, 80 y 60 millones de pesos más o menos. Ahora, todos estos deportistas se han venido preparando a lo largo de estos últimos años exclusivamente dedicados a su especialidad en cada deporte o combinan su práctica deportiva con una profesión o con un trabajo. La única manera de que un deportista de altos logros pueda llegar a estas metas de estar en unos Juegos Olímpicos es indudablemente si se dedica 100% a su actividad. Con la única actividad que algunos de ellos combinan su trabajo deportivo es con el estudio, pero ninguno de ellos tiene trabajo, vinculación laboral que le demande pues jornadas de tiempo completo, porque las jornadas de tiempo completo de ellos son justamente dedicadas a su entrenamiento. Ese es su trabajo, como sucede en Cuba, como pasa en Estados Unidos y en las grandes potencias deportivas. Exactamente, y era lo que nos faltaba en Colombia, don Darío, porque en el pasado nuestros deportistas tenían que trabajar, estudiar, practicar deporte, ayudar en la casa, y así es muy difícil, el alto rendimiento es muy exigente. Hoy, gracias al programa de deportista apoyado de Coldeportes Nacional, y al apoyo que los gobiernos departamentales igualmente le dan a sus deportistas, podemos dedicarlos exclusivamente a su actividad deportiva y, le repito, algunos de ellos con su estudio, porque hay otros que hasta llegan a aplazar el ingreso a sus universidades para poderse dedicar al estudio. ¿En promedio de qué edad son los deportistas nuestros que van a ir a los Olímpicos? Es un promedio de edad que no rebasa los 25 años, son deportistas todavía muy jóvenes. La gran mayoría de ellos tienen todavía una o dos Olimpiadas más y son muy pocos los que están de salida en esta representación en Londres. ¿Estos deportistas tienen sus entrenadores contratados por Coldeportes, hacen el control, el seguimiento, monitoreo, para que no pierdan la disciplina, para que fortalezcan también la parte psicológica? No solamente los entrenadores, sino todo el acompañamiento permanente de un equipo multidisciplinario en donde hay médicos, fisiólogos, psicólogos, ortopedistas que los están atendiendo en todas esas necesidades de su formación. Por eso el país no se puede sorprender de que a veces en una delegación deportiva de Colombia
sea igual el número de deportistas con el número de personal que acompaña a ese deportista, porque no es solamente su entrenador, son todos estos profesionales que acabo de mencionar. Evidentemente, bueno, hablemos de lo que la gente quiere saber, y es, tenemos chance, realmente, hemos ganado hasta el momento en toda la historia de los Olímpicos 10 medallas. ¿Tenemos chance de ganar otras 10 en estos Olímpicos? ¿O yo soy muy ambicioso? Demasiado ambicioso, Darío, bájenos un poquito la meta. Acuérdese que el que no piensa en grande, pero siendo realistas, ¿cuántas? Yo creo que nosotros tenemos condiciones, tenemos un grupo de atletas preparados para estar disputando entre 3 y 5 medallas. Ese es el pronóstico que le estamos haciendo a nuestra participación en Londres. ¿Oro, plata o bronce? Yo quedaría contento con cualquiera de los 3 colores. Sin embargo, indudablemente yo creo que tenemos, cuando yo hablo de disputar medallas, estoy incluyendo el oro. Y creo que tenemos deportistas muy bien preparados y digamos con un récord deportivo que les da para entrar a disputar esa medalla de oro. Estamos pensando, por ejemplo, en la saltadora, en Katherine Ibargüen o en Mariana Pajón. Indudablemente, Katherine Ibargüen, Mariana Pajón, Óscar Figueroa, Juan Esteban ¿Figueroa Arango, es pasista? Pesista. Juan Esteban Arango, un pistero, un muchacho nuevo, muy joven, que ha sido una revelación, diría yo, a nivel internacional en una prueba bastante exigente como lo es el Omnium en pista. Creo que con esos 4 atletas nosotros podríamos tener perfectamente la posibilidad de estar disputando una medalla de oro. Ellos son conscientes de esas posibilidades reales y tienen la fortaleza mental para resistir realmente una Olimpiada tan exigente. Son conscientes, están preparados y lo más importante, quieren. Y eso es muy importante. Hay buen ánimo en toda la delegación porque a veces llegan las delegaciones con todos los fierros, como decimos en Colombia popularmente, y a última hora pasa algo, se enferman, hay un acto de indisciplina, viene la flojera, falta de confianza. Nos quedan faltando 5 centavos para el peso. No, pienso que nuestros deportistas colombianos han madurado mucho, son muy profesionales en su trabajo, son muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen ante todo un país que va a estar pendiente de ellos, y pienso que en ese aspecto van muy bien preparados y yo esperaría desde luego que los resultados así nos lo indiquen. Ahora, en América Latina, ¿qué otros países en este momento vienen trabajando, aparte de Colombia, con seriedad, pensando en grande, en el futuro, subvencionando y sosteniendo a sus deportistas para este tipo de competiciones? Yo diría que afortunadamente es una política muy generalizada. En América Latina hay países, los que están, digamos, en el escalafón por delante de Colombia, como Estados Unidos, Canadá, México, el mismo Cuba, que tienen unas políticas muy claras de apoyo a los deportistas. Y a nivel suramericano nosotros pues desde luego tenemos nuestro referente grande que ha sido Venezuela en el pasado, que en este momento pues estamos obteniendo unos resultados que nos están mostrando que estamos superando claro. Del continente suramericano. Los únicos países que superan los 100 atletas en Londres van a ser Brasil, Argentina y Colombia. Lo cual demuestra que Colombia ya está en un nivel de desarrollo muy importante porque estamos compitiendo con las grandes potencias del continente americano. ¿Y quiénes nos van a ganar de los sudamericanos o de los latinoamericanos? Indudablemente Argentina, Brasil. Brasil, para mí, pues desde luego es un país que nos lleva todavía mucha ventaja en nuestro desarrollo deportivo. Estados Unidos, Canadá. Y yo diría que nosotros vamos a estar, Cuba desde luego está por encima de nosotros, y ahí nosotros estaríamos en el continente americano disputando un 5º puesto. Que es excelente, por supuesto. Indudablemente. Bueno, doctor Baltasar Medina, director del Comité Olímpico Colombiano, el comité está cumpliendo 75 años. ¿De qué vive? ¿Cómo se financia el Comité Olímpico? El Comité Olímpico Colombiano se financia de los recursos del Estado porque la Constitución colombiana así lo establece. Pero adicionalmente nosotros recibimos recursos de solidaridad olímpica, que son los recursos que recibe el Comité Olímpico Internacional del programa TOP de los patrocinadores, y de la misma manera estamos desplegando en este momento una muy buena gestión de comercialización, en donde hemos logrado la vinculación de unos 6, 8 aliados muy importantes que igualmente nos ayudan. Y yo diría que la ayuda principal que recibe el Comité Olímpico Colombiano desde luego es el trabajo permanente
que con los deportistas hacen los departamentos, los entes departamentales y las grandes ciudades, en donde se viene invirtiendo en los últimos años un presupuesto bastante importante. Baltasar Medina empezó a estudiar biología, pero cuando abrieron la carrera de educación física en la Universidad de Antioquia, se pasó. Ha ocupado la presidencia de todas las ligas, de todas las disciplinas deportivas. Todas son todas. Ciclismo, judo, baloncesto. Bueno, incluso creó el Colegio de Árbitros de Antioquia, y para conmemorar estos 75 años del Comité Olímpico Colombiano se ha publicado un libro verdaderamente espectacular que vamos a mostrar aquí en Entérate del canal Caracol. Ese libro recoge lo más sobresaliente y las hazañas de quienes han ganado medallas en los Olímpicos por Colombia. Sí, yo me propuse editar este libro por dos razones. La primera, desde luego, porque es un acontecimiento importante que una organización de esta naturaleza llegue a 75 años de actividad ininterrumpida. Y en segundo lugar, porque la historia del Comité Olímpico Colombiano está todavía en muchas fuentes vivientes que hay que aprovechar para recopilarla, y creo que tenemos el documento histórico más valioso del deporte olímpico colombiano, indudablemente. Ese Baltasar Medina, de Sopetrán, un municipio situado en el occidente del departamento de Antioquia, que además tiene como característica la producción de frutas absolutamente deliciosas, empezando por el zapote. Sí, señor. Sopetrán de mis amores, primorosa tierra mía. Muy bien, Baltasar Medina, que haya mucha suerte para todos los 108 deportistas colombianos en estos Juegos Olímpicos que se verán a través del canal Caracol a partir del 27 de julio y hasta el 12 de agosto. Los invito a continuación a otra entrevista con un tema bastante original. Ustedes saben que hay bancos de sangre, saben que hay pues todas las instituciones bancarias y financieras que captan dinero, que prestan dinero, que tienen fiducias, que adelantan todo tipo de actividades de propiedad raíz, pero no voy a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de un banco de cerebros que hay en la ciudad de Medellín y que está haciendo una investigación en colaboración con instituciones de los Estados Unidos sobre el Alzheimer. A todos nos interesa saber todo lo que se pueda saber hasta el momento, que no es mucho, sobre el cerebro humano. Ya regresamos con el doctor Francisco Lopera. Hay un Alzheimer muy particular, es un Alzheimer genético, y nadie más indicado para hablar de este tema que el doctor Francisco Lopera. Él es médico, y un médico especializado precisamente en neuromedicina, porque él cuando estaba chiquito quería ser astrónomo y estudiar todo el fenómeno de los llamados objetos voladores no identificados. Doctor Lopera, bienvenido a Entérate. ¿Qué tal? Muy buenos días, Darío. Bueno, ¿por qué usted cambió el objeto que perseguía en su vida, ese fin, que eran los platillos voladores, por la medicina? ¿Qué fue lo que pasó en su vida? En esa época El Espectador publicaba muchos artículos sobre los ovnis, y en una ocasión leí un artículo del Espectador donde hablaban que los ovnis no existían, que los ovnis solo existían en la mente de las personas. Entonces me pareció más interesante estudiar la mente de las personas que los ovnis, que era lo que me apasionaba en ese momento. Entonces decidí estudiar medicina para posteriormente estudiar un área de la medicina que tuviera que ver con la mente. Es correcto, y entonces usted dijo, pues hombre, me meto después a psiquiatría, finalmente empieza a estudiar medicina, se apasiona a raíz de que su abuela, pues usted un día cuando estaba en primer año la ve y ella no reconocía a los hijos, no reconocía a los nietos, prácticamente no podía caminar, no podía conversar, y casi que dijo, pero ¿por qué los médicos y por qué la ciencia no han podido hacer nada por mi abuelita? Y eso fue lo que lo motivó a apasionarse y a seguir investigando y a seguir estudiando, doctor Lopera. Bueno, sí, eso es una anécdota que tuvo que ver en mi decisión de estudiar medicina y de prometerme a mí mismo de algún día que eso no volviera a pasar a las demás abuelas. Todos sabemos que existen bancos con cuentas corrientes, con bancos de ahorro. Lo que ignoramos es que en Colombia
había un banco de cerebros donados por las personas y por las familias con ese Alzheimer genético. ¿Desde hace cuántos años funciona este banco, doctor Lopera, y cuántos cerebros se han venido estudiando desde el año de 1995? El Banco de Cerebros del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia se fundó en el año 1995 con la donación de un primer cerebro de una paciente que falleció con Alzheimer genético y que nosotros necesitábamos esa donación para confirmar de que se trataba de Alzheimer genético. Y desde entonces hemos tenido una donación de aproximadamente 190 cerebros de personas que han fallecido con este tipo de enfermedades. No solamente el Alzheimer, sino también el Parkinson, demencia vascular, demencia frontotemporal y otras enfermedades neurodegenerativas. Las donaciones de estos cerebros de personas fallecidas con estas enfermedades ha sido muy útil para comprender el proceso natural de evolución de estas enfermedades. ¿Cuál es la diferencia, doctor Francisco Lopera, entre un Alzheimer común y corriente y un Alzheimer genético? Bueno, no hay mucha diferencia en la manera como se presenta la enfermedad. Es más o menos lo mismo, pero la diferencia radica en que el Alzheimer genético es más agresivo, tiene una duración más corta y se presenta a menor edad y afecta a varios miembros de una misma familia. Mientras que el Alzheimer tardío, esporádico, no genético, generalmente empieza después de los 65 años y afecta a un solo miembro de una familia. La otra cosa es que en el mundo hay aproximadamente 35 millones de personas con demencias y la mayoría de ellos tienen Alzheimer esporádico. El Alzheimer genético es apenas un 5% de la población que tiene esta enfermedad, pero es una ventana muy interesante para comprender la enfermedad. En el departamento de Antioquia y concretamente en el municipio de Angostura, al norte de esta región del país, pues hay realmente 25 familias, varios miles de integrantes de estas familias que de generación en generación han venido padeciendo de este Alzheimer genético. Incluso entiendo, doctor Lopera, que estas familias poca relación habían tenido antes con la ciencia médica porque pensaban que ese era un mal normal, no eran suficientemente conscientes, se le conocía incluso allá como la bobería de los Piedrahíta, se crearon muchas leyendas, que daba a aquellas personas que rozaban un determinado árbol, que era una maldición, que era realmente un mal diabólico. Ya ellas han empezado a comprender y a entender que se trata de un gen, que es lo que les ocasiona este tipo de comportamientos y de sufrimientos. Sí, a raíz del trabajo de investigación que nosotros hemos venido haciendo con estas familias desde hace casi 30 años, ellos han aprendido a conocer su enfermedad y a identificarla como una enfermedad, y como una enfermedad que es hereditaria. Y se ha disminuido, digamos, esas creencias ideológicas y mitológicas sobre el origen de la enfermedad. Realmente no consultaban mucho porque es una enfermedad que sigue siendo incurable y no existían muchas opciones terapéuticas. Hoy en día tampoco las hay opciones terapéuticas para mejorar la calidad de vida, pero no para curar la enfermedad. Entonces, realmente era un fenómeno poco conocido también en las esferas de la medicina y en los hospitales de la región. Y muchos de ellos ni siquiera consultaban a los hospitales. Con los avances de la ciencia, doctor Francisco Lopera, ¿no se pudiera llegar a modificar el día de mañana? Estaremos en proceso de hacerlo. Ese gen que ocasiona el Alzheimer genético y otro tipo de enfermedades. Bueno, esa es la esperanza, para eso estamos trabajando nosotros, con la esperanza de encontrar la manera de mejorar la calidad de vida de estas personas y eventualmente de prevenirla o curar la enfermedad. Es algo que todavía está por verse, pero para el próximo año probablemente nuestro grupo va a empezar un estudio, el primer estudio que se va a hacer en el mundo de una terapia preventiva para la enfermedad de Alzheimer en personas sanas. Es algo que tenemos planificado y muy posiblemente en el transcurso de los próximos meses se va a definir ese programa para el año entrante. ¿Ese programa será únicamente desarrollado
por su equipo de investigadores y el apoyo y el respaldo de la Universidad de Antioquia, o van a buscar también complementarse y asociarse con algún país amigo que esté trabajando en el mismo campo, por ejemplo, los Estados Unidos, que tanto han investigado en materia del Alzheimer? Sí, este programa es un programa que se va a desarrollar en Antioquia, Colombia, y en Estados Unidos, con la colaboración del Instituto Banner de Arizona. Vamos a tratar 300 personas sanas que tienen el gen del Alzheimer. 250 personas participarán en Colombia y 50 en Estados Unidos. Y se van a seguir durante 5 años con un tratamiento utilizando una molécula que esperamos pueda retrasar la edad de inicio de la enfermedad o parar el inicio de la enfermedad. Doctor Francisco Lopera, excúseme, pero vamos a hacer un pequeño corte para ir a cumplir unos compromisos comerciales y vamos a regresar en cuestión de segundos con ustedes porque este tema es apasionante y vamos a describir a continuación las 2 fases que tiene precisamente el Alzheimer, llámese el Alzheimer genético o el Alzheimer que da después de los 65 años, en una edad ya mucho más avanzada. Regresamos en Entérate del canal Caracol Internacional con el doctor Francisco Lopera, un médico, neurólogo, uno de los personajes de la ciencia en el mundo que más ha estudiado el Alzheimer genético. Para preguntarle, doctor Lopera, si es un gen hereditario, ¿no se puede trabajar cultural y sociológicamente más a fondo con las familias para evitar tanta procreación? Porque son familias que tienen muchos hijos y hacerles ver el mal que se causa precisamente para esos descendientes. ¿Cómo recibirían esas familias que en este momento tienen ese Alzheimer genético una educación en este sentido? A ver, este Alzheimer genético es una enfermedad hereditaria por un gen autosómico dominante, pero las personas que heredan el gen del Alzheimer, el gen alterado, desarrollan la enfermedad hacia los 45 o a los 49 años. De tal manera que desde el punto de vista ético es complicado hacerle una recomendación a las familias de que no tengan hijos. Cada cual debe tomar su propia decisión con el conocimiento que tenga de la enfermedad. Porque ¿quién no puede decir que 45 años de vida sea una cosa extraordinaria? De tal manera que desde el punto de vista ético nosotros no hacemos una campaña con las familias para que ellos dejen de tener hijos. Les explicamos cómo es la situación y ellos toman sus propias decisiones. Las personas con Alzheimer son conscientes, sufren, tienen algún tipo de manifestación profunda, interior, o sufren más las personas que están a su lado, doctor Lopera. Bueno, afortunadamente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que ocurre a espaldas del sujeto, es decir, el sujeto que la padece no es muy consciente de lo que le está pasando y es una enfermedad que es indolora, pero es muy dolorosa para sus familiares. Es una enfermedad que no produce dolor y al principio puede haber cierta conciencia de la enfermedad y el paciente estar angustiado y tener sufrimiento por su enfermedad, pero a medida que la enfermedad avanza, cada vez será menos dolorosa para el paciente y más dolorosa para sus familiares. Y en ese orden de ideas, ¿qué deben hacer los familiares que tienen entre los suyos una persona víctima del Alzheimer? Bueno, lo más importante para las familias es educarlas en el sentido de cuidar a su enfermo de la mejor manera posible, brindarle todos los recursos que existan para mejorar su calidad de vida, controlar algunos aspectos del desarrollo de la enfermedad que son manejables con medicamentos y con otro tipo de intervenciones, conocer muy bien el proceso de desarrollo de la enfermedad y ese acompañamiento a través de cuidadores, de miembros de la misma familia, es lo mejor que le pueden ofrecer a sus propios pacientes. ¿Para qué les han servido los cerebros de esas personas que han donado después de muertos los pacientes? Es decir, para conocer las manifestaciones y descubrir y ratificar que hay un gen que produce después de los 45 años normalmente el Alzheimer genético, o pudiera llegar a servir para otros complementos científicos, doctor Lopera.
ha servido para, primero, comprobar que verdaderamente se trataba de enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que solo se puede comprobar o solo se podía comprobar post-mortem, estudiando el cerebro anatomopatológicamente. Entonces ha servido para comprobar que verdaderamente en esos cerebros están afectados de la patología propia de la enfermedad de Alzheimer. En segundo lugar, han servido para comprobar que las características neuropatológicas del Alzheimer genético son un poco diferentes del Alzheimer esporádico. Y ha servido también o va a servir para dirigir la investigación y dirigirla buscando posibilidades nuevas en el estudio y en el manejo de la enfermedad. Rápidamente, doctor Lopera, recuérdenos esas dos fases que tienen que ver con la afectación del conocimiento, la fase cognitiva y también la alteración y toda la afectación de la parte física que tiene el Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que ataca la mente y luego el cuerpo. Digámoslo de esta manera, primero comienza a afectar la memoria, luego otras funciones cognitivas, va destruyendo lenta y progresivamente todas las funciones mentales, la persona se va perdiendo mentalmente, deja de reconocer a sus familiares y cuando la enfermedad ha destruido la mente en el transcurso de unos 8 años, empieza el derrumbe de lo físico y la persona empieza a perder la marcha, caminar lento, termina postrado en una silla de ruedas y luego en cama y finalmente muere. Después de varios años de estar postrado en cama, muere de una complicación, de una neumonía, de una bronconeumonía, de una septicemia, después de una duración de aproximadamente 10, 12, 14 años de enfermedad. Pudiéramos decir que el cerebro literalmente se seca en el sentido de que se destruye, se borra completamente todos los tejidos y es reemplazado por agua. Es como equivaliera más o menos a que toda la información que uno tiene en un computador en un momento determinado se borra y no queda nada ni de los recuerdos siquiera. Sí, el cerebro se va secando, se va atrofiando, va perdiendo peso. Un cerebro normal pesa 3 libras y un cerebro con Alzheimer puede pesar 800 gramos o máximo 2 libras. Puede perder más de 1 libra de peso el cerebro durante el desarrollo de la enfermedad. Y esa pérdida de peso es por muerte neuronal. Y con la muerte neuronal se van los recuerdos, que es donde están almacenados todos los almacenes de los recuerdos. De tal manera que literalmente se puede decir que el cerebro se seca y se llena de agua. Qué interesante conocer más de esta enfermedad del Alzheimer con un científico colombiano, antioqueño, que ha dedicado toda su vida a la ciencia para tratar de ayudarle. Él empezó por su abuela, al ver las manifestaciones que tenía su abuela. Ya no lo reconocía a él, no reconocía a los otros nietos, ni a sus hijos, ya no podía hablar, se le había olvidado absolutamente todo. Y hoy miren ustedes dónde va, en procura de otorgarle a la humanidad en 5 o en 10 años, pues unos tratamientos terapéuticos, preventivos, o tratar de que esta enfermedad, que hoy, aparte del Alzheimer genético, se da en las personas aproximadamente en un porcentaje después de los 65 años. Estuvo con nosotros el doctor Francisco Lopera, un médico colombiano que vale la pena, como todo ese equipo suyo que trabaja con él en el departamento de neurocirugía y de investigación científica de la Universidad de Antioquia. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros, acceder a todos nuestros capítulos completos y como siempre los espero la próxima semana.